Muy buenos días, mi nombre es Alberto Feliciano y en este video queremos demostrar cómo importar información de Excel a una tabla en Access o a una base de datos en Access, tanto importando como creando una tabla nueva utilizando el menú de External Data como tal. En este caso vamos a estar utilizando la sección de Import Link utilizando un archivo de Excel. Tengo mi archivo de Excel, que en este caso eh, es este. Tengo aquí, ya esta información fue creada en nuestra base de datos como los vendedores y eh, quiero usar el mismo archivo para la parte de los clientes, importar esta información en la base de datos de Microsoft. Esta herramienta es bien útil en cuanto al concepto de que si estamos acostumbrados a tener la información guardada en Excel, como comúnmente hacemos cuando tenemos un pequeño negocio, y obviamente teniendo las habilidades acostumbradas al uso y mantenimiento de información usando Excel, pues Access tiene la herramienta que permite importar información o exportar la información, tanto un archivo de texto, archivo de Excel mismo o archivos PDFs, inclusive enviando también por email esa información como tal. En este caso, para poder pasar la información de Excel a Access, específicamente todos los campos tienen que estar bien definidos. Si queremos arreglar, por ejemplo, aquí tengo un campo que tiene espacios. Comúnmente yo acostumbro a no dejarle espacios en la definición de los campos, pues debo de preparar bien el archivo según la información como la quiero pasar sin ningún problema como tal. En este caso, pues voy a arreglarlo un poco, en este caso cambiar este campo para que no haya espacios. Y entiendo que con estos cambios que estoy haciendo no debo de tener ningún problema en cuanto a pasar la información de Excel hacia Access. Obviamente el archivo tiene que estar completamente cerrado, no puede estar abierto y no puede haber ninguna tabla recomendable, ¿verdad? No puede haber ninguna tabla abierta para que no haya problemas en estos pasos. Lo que hacemos es, utilizando el menú de Excel, External Data, le vamos a dar a Excel. El programa va a, va a mostrar este diálogo. En la primera opción del diálogo dice buscar un archivo, buscar el archivo a cual corresponde la información que queremos pasar. En este caso le damos al botón de Browse, seleccionamos el archivo, en este caso el archivo está por acá, aquí, aquí y aquí. Este es mi archivo, le voy a dar Open. Eh, en la segunda opción voy a seleccionar importar los datos a una nueva tabla en la base de datos actual. Esta opción me permite crear la tabla de cero utilizando ciertas opciones dentro del mismo diálogo e importar la información en la tabla que vamos a hacer nueva. Obviamente la tabla va a ser basada en el formato que estaba construido en el archivo de Excel como tal. Vamos a seleccionar la primera opción, le vamos a dar OK. En este paso seleccionamos la hoja de Excel del archivo que acabamos de incluir. Obviamente pues ya la tabla Sales Rep está definida. Vamos a crear una tabla nueva de los clientes o customers y le damos al botón de Next. En esta opción, que es la segunda opción, el diálogo me permite especificarle si tengo los campos definidos. En este caso los campos estaban definidos en la primera línea con sus nombres, pues él permite, ¿verdad? Si se fija, el número 1 sería la definición de los campos en la opción anterior. Él permite definirle, utilizando este checkmark, decirle que la primera línea representa los nombres de los campos en nuestra tabla y nos permite entonces crear las columnas correspondientes según la definición de los campos. Le vamos a dar a la opción de Next.
En esta opción me permite cambiar, hacer modificaciones en cuanto al nombre de los campos, si lo quiero indexado, si quiero cambiar los tipos de datos para cada una de las columnas. Simplemente marco la columna, según estoy marcando en este modo, y cambio o hago el cambio correspondiente de los datos. Específicamente el postal code, pues, quiero que sea entero. La cantidad quiero que sea currency, ya estaba definida. El balance me aseguro que sea currency. Y el serial number, short text, o en este caso, pues lo puedo dejar short text en este caso, como tal. Ok, todo está bien aquí. Supone que no tenga ningún problema. Le voy a dar al botón de next. Esta opción es para definirle en este diálogo cuál de estos campos va a ser el primary key de esta tabla. En este caso, pues tengo tres opciones, donde la primera opción es permitir que Access defina eso o ese campo. La segunda opción es que yo selecciono cuál de todos los campos quiero que sea definido como primary key, en este caso el Customer EU o CU Number va a ser el campo primary key. Recuerda que este campo tenemos que asegurarnos que ninguna data que está puesta en ese campo se debe de repetir, ¿verdad? Esa es una de las propiedades que se establece en cuanto al uso de primary key en una tabla, y se recomienda siempre que cada tabla tenga su primary key para propósito de no tener problemas en cuanto a la definición de los datos. Y la tercera opción, si no quiero definir ningún primary key, pues selecciono no primary key como tal. En este caso, como si tengo un primary key definido, pues simplemente selecciono de la lista de drop down list cuál es el campo que quiero definir como primary key y le damos al botón de next. En esta última opción, pues me da la opción de ponerle, de definirle el nombre como tal. En este caso puedo ponerle otro nombre, como por ejemplo TBL como table, customer, puede ser underscore o puede ser rayita o sin ningún espacio, y así defino de que estos datos que seleccioné de este archivo de Excel los voy a añadir o crear una tabla como table customer para esta base de datos de Cosmetics Naturally. Le voy a dar el botón de finish y el último diálogo pues indica que se ha finalizado el importar la información. Si quiero guardar estos pasos, le puedo dar checkmark aquí. En este caso no voy a guardar ningún paso en particular y simplemente le doy el botón de close. Automáticamente la tabla es creada como tal. Es posible que hayan errores en cuanto a eh, ciertos detalles de errores, pero esto es algo que pues podemos hacerle caso omiso a, a los pasos. En este caso podemos cerrarlo. Verificamos que toda la información esté adecuadamente establecida. Obviamente pues podemos ver y especificar que este error, que es un error que tal vez no es explicativo para nosotros entender cuál fue el propósito, es que de alguna manera la base de datos no puso los récords y dejó récords vacíos en este caso. Obviamente pues los podemos poner manual. Simplemente pues cerramos, borramos esa tabla de errores y concluimos con el importar, ¿verdad? Importar información de una tabla de Excel que tengamos definida y crear una tabla en nuestra base de datos de información que tenemos en un archivo Excel. Gracias por su atención. Esto sería todo en esta sección. Buen día.